¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Collective Sixty, la casa de la NCAA. Hoy con un invitado especial, ya sabéis, acabamos de empezar la siguiente temporada y hoy traemos a un jugador que estuvo no hace tanto en la NCAA, pero bueno, parece que ha pasado un mundo por cómo le fue a él, que ahora nos lo contará, y cómo era la NCAA que vivió él con la actual. Tenemos a Ramón Vilá, jugador de CB Tizona, ex jugador de Arizona State y Chattanooga. Nada, Ramón, lo primero, mil gracias por pasarte por el canal y nada, preguntarte cómo estás. Bien, muy bien. Bueno, gracias a vosotros por darle visibilidad un poco a un poco la universidad, el college. Sé que ahora tiene un poquito más, ¿no? Con eso de los NILs y tal, pero sí que es verdad que en la época que estaba yo, que tampoco hace tanto, tenía menos visibilidad que ahora. Además, este año te tiramos que traer porque Chattanooga ganó el Leeds, entonces era Sí. el año perfecto para que descontaras todo eso. Claro, Ramón, el tema es eso, ¿no? Que ahora cada vez se van más, parece que se van a ir más, parece que vivimos en un mundo en el cual, pues, el Nil lo lleva todo, mucho dinero, parece que se pretende parar un poco todo el tema del dinero y demás, pero claro, no hace tanto era otra realidad, ¿no? Cómo el jugador español se tenía que ir allí, qué motivos les hacían irse allí y demás. Entonces, lo primero, Ramón, tú jugabas en categorías inferiores del Barça, si no recuerdo mal, categorías inferiores de la selección española. ¿Cómo te surge todo el tema de irte a Estados Unidos? Porque realmente cuando tú te fuiste no había tantos jugadores españoles, a lo mejor menos de 10 incluso, creo yo. Bueno, a mí me surge, yo no era un jugador que tenía nunca en la cabeza irme a Estados Unidos. De hecho, fue una decisión que tomé de un día para el otro. Y fue, pues nada, o sea, yo empecé la universidad aquí en España, en una universidad de Barcelona, y bueno, la verdad es que esa temporada yo estaba en el Barça B, que era mi primer año de senior, y compaginaba eso con la universidad. Entonces, pues vi que había muchos compañeros de profesión, pues ya que estaban en sus 30 y seguían con sus carreras, o que no sé, no me veía yo haciendo la cosa tan poco a poco y pues no sé, simplemente quería sacármelo pues como una persona normal y corriente, ¿no? En 4 años y nada, un día suspendí una asignatura pues porque, pues por faltas a clase, que bueno, tenía partidos, pero bueno, aún así pues la suspendí por esta razón y decidí, pues me enfadé y decidí irme y al día siguiente, pues llamé a mi agente y le comenté que quería irme a Estados Unidos y así fue la cosa. Claro, yo me imagino que ya se va moviendo, se va moviendo. Claro, tú acabaste, para que la gente que no se acuerde, comentárselo, tú acabas en Arizona State, un equipo de la Pac-12, cuando la Pac-12 era una superconferencia. Recordamos que el año que tú llegas, Oregón llegó a la Final Four, estaba Arizona, estaba Era UCLA, otro estaban todas rollo, estas. era otro rollo. La Pac-12 era de las mejores que había. Claro, claro, era claro, como un jugador del Barça español, que el cual en Estados Unidos realmente ahora nos comentan, ¿no? Pues tenemos gente, conocemos asistentes de allí, que sí que es cierto que se fijan más en Europa. ¿Cómo un jugador español consigue la tremendo lo de tu agente? O sea, evidentemente tú eres un jugador. O sea, lo hemos visto luego en tu carrera en NCAA y demás, ¿no? Pero claro, es decir, claro, a día de hoy sí que es cierto que ellos sí que se fijan más, pero en aquella época, la mentalidad americana de sabemos que todos son muy cerrados, muy de lo suyo. ¿Cómo conseguiste llegar a Arizona State? Porque es un tema, yo sinceramente lo pienso y digo, ahora mucha gente que empieza a ver la NCAA, nosotros llevamos viéndola desde hace muchos años, puede parecer decir, bueno, pues es fácil que Adai llegue a UCLA, que Conrad llegue a Arizona, que gente española llegue a Power 5. Pero en tu caso, ¿cómo conseguiste que el coach Harley, que además acababa de llegar a Arizona State y demás, se fijaran en ti? Sí, era su segundo año. Pues sinceramente no lo sé, porque yo no estuve ahí detrás de ese proceso de reclutamiento y tal, pues simplemente me llegó la oferta, que si no me equivoco era la única universidad, en esa época era un Power Six, creo que se llamaba, que eran 6 Sí. conferencias buenas, Ujú. era la única que me llegó de allí y por eso decidí ir allí. Aunque si pudiera tirar el tiempo hacia atrás, no hubiera ido allí. Creo que corrí demasiado. Tendría que haber empezado al revés, por una mid-major y luego igual terminar en una high major. Me encanta que me hagas el programa, Ramón, porque iba a ir por ahí, sobre todo, ya caminándolo cuando hablemos a todo de los nuevos jugadores españoles que van allí. Claro,
en el fondo, luego hablaremos del tema Chattanooga, pero el nivel, ¿no?, entre conferencias es muy alto, sobre todo en estos equipos que evidentemente Power 5 te exigen ganar, te exigen tal. Claro, el jugador español, para que la gente nos entienda, ¿cuándo llegaste tú por allí, Ramón? Entiendo que agosto, septiembre, a la universidad, más o Bueno, menos. llegué allí en agosto, sí. Es que yo tuve el Europeo Sub-20 Mm, en Finlandia y justo, pero mis compañeros ya habían empezado la pretemporada y tal, sí, bueno, el el summer training ya me coincidía con la selección y cuando terminé ya fui directo para allá. claro, que Creo eso que es era una agosto. historia que a veces hablamos nosotros en el canal y que creo que me la cuentes tú, Ramón. Claro, que al final el americano se fija de lo que hay allí. Claro, para el jugador español, europeo y de fuera que llega allí, claro, tú llegas nuevo, entras a un estilo nuevo, a un juego mucho más rápido, mucho más dinámico, es acostumbrarte a muchas cosas y a veces, claro, el llegar tarde influye para todo el año incluso. Sí, bueno, a ver, a mí lo que a mí me costó un poco, es que el deporte, el baloncesto aquí en Europa y el college es el mismo deporte, pero se juega un poco distinto. Entonces a mí me costó un poco adaptarme. No fue porque llegué un mes tarde o así, porque eso pues Ujú, es normal, ¿no? Además, en verano tampoco te creas que eso se hacen entrenos de equipo, sino en verano es mucho más de pesas y individual y cardio, pero ujú, como equipo en sí está regulado por la NCAA y no se pueden hacer muchas horas, ¿no? Eso ya más ujú, adelante, pues hay una semana que es donde empieza, que se puede entrenar, que tienes barra libre y ahí empieza el entreno de equipo, pero en verano es mucho más individual y tal. Pero a mí me costó un poquito adaptarme, pues a... Yo creo que es un juego un poco, mucho más posicional, ¿no? Aquí, pues yo creo que en ujú, Europa es un juego menos atlético, pero sí que igual permiten un poquito más de agarrones, de meter manos, de hacer un poco más de flopping. Y en cambio allí no, ahí las normas son mucho más claras, ¿no? Aquí es un poco más abstracto. Allí es, pues en la NCAA, si haces un wall-up con el cuerpo recto, no te van a pitar nunca falta, por mucho que te estampes o que vayas duro, ¿no? Aquí, pues, a veces es como tirar una moneda en el aire. Y pues yo hasta que no me acostumbré a jugar de esta manera, ¿no? Muy de posiciones, de ir con el cuerpo recto y duro, pues me pitaban muchas faltas de manos y de cosas así. Eso me costó un poquito. En el primer ujú. partido me expulsaron en 10 minutos que hice 5 faltas y no me di ni cuenta. Sí, es que se nota mucho el cambio de juego por todo lo que nos comentáis, los que habéis jugado allí. ¿Cómo me definirías al coach Harley, no? Una institución allí en Estados Unidos, ex base de Duke, muy famoso, que sigue muchos años en Arizona State, aunque los resultados, a veces lo hemos dicho en el canal, no la han acompañado. ¿Cómo es? Porque así, a bote pronto, la sensación que da es que Bobby Harley es un tío súper serio. Sí, sí, es un tío peculiar. La palabra es intenso. Es una persona que yo creo que también ha sido muy, muy, muy buena. Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Fue a la NBA, ha sido un base histórico de Duke y una persona muy buena que tenía, yo creo, con poca paciencia, ¿no? Al final, cuando una persona es muy buena en algo y ve que a los demás igual les cuesta un poco más, se estresa o se pone nerviosa. Yo creo que a él le pasaba un poco eso. Y era una persona muy exigente, de los dos entrenadores más exigentes que he tenido en mi carrera deportiva. Ujú. Claro, en ese año no es eso que, o sea, para que la gente nos entienda, no es bueno, porque yo no sé qué la sensación que tengo, Ramón, tú que viviste allí dentro, Arizona State, a mí la sensación que me da desde aquí, después de todos estos años, es que es una universidad que, tampoco es que tenga grandes resultados, pero allí la gente parece que sea muy exigente, o se le Sí, pide más, a lo mejor, de lo bueno, que a ver, aquí en España también hay muchos clubes así, o sea, a ver, es que claro, es que también los aficionados pueden pedir muchas cosas, ¿no? Pero después al final también cada club tiene el presupuesto que tiene y tiene las facilidades que tiene. En Arizona State, yo creo que es una buena universidad. Instalaciones son Mm, vamos, las mejores que yo he tenido con años de diferencia, incluso en los 2 años que estaba en CB. O sea, lo de Arizona State se come a cualquier facilidad o pabellón que hay aquí en España. Pero aún así también es que el año que estaba yo era complicado. A ver, era el segundo año del entrenador.
¿no? Que pues al final el equipo estaba en construcción y la conferencia era muy top. Que, claro, de ahí salieron el top uno y 2 de picks del draft. Salieron, pues, no sé, jugadores que el Jordan Bell, que era pívot de Oregón, que ganó un anillo con Golden State. O sea, TJ Leaf, había jugadores muy, muy, muy top. Y sí que nos costó un poquito. Sí que éramos un equipo, pues, que jugamos un poco a los Warriors, ¿no? De pase, pase y tirarse un pull-up o un tiro rápido. Y pues depende, ¿no? Hay días que jugando en este estilo puedes ganar a cualquiera si las enchufas, pero si no las metes y el resto del equipo pues no está metido, pues puedes perder contra cualquiera también. Así que era un poco como tirar una moneda al aire. Y jugando contigo, ahora que me has recordado este videojuego, Shannon Evans, un clásico ACB que ha estado en varios equipos, entre ellos lo disfruté en Valencia medio añito. Claro, ¿qué pabellón me dice Ramón que dices, buah, tío, jugar en ese pabellón en la Pac-12, qué complicado fue? ¿Con cuál te Sí, quedas? hostia, yo me quedo con dos. Uno, obviamente, es el de Arizona, porque cuando hay el derby Arizona State allí en Tucson, eso vamos, es espectacular. Otra vez te digo, en España nunca he vivido un ambiente similar. Y el otro que me pareció, más que nada por lo espectacular que era el de Oregón. Era un pabellón Mm, enorme y que tiene como las gradas que van muy arriba, ¿sabes? A veces cuando un pabellón es muy grande, pero tiene las gradas que se van a lo lejos, tú como jugador no lo notas tanto que como cuando la grada va para arriba, que notas más la gente. Y en Oregón, que además creo que uno de los fundadores de Nike es de allí y y ujú. fue a esa universidad, pues metieron un pastizal para montar ese pabellón y la verdad es que vale la pena ir a visitarlo. Todavía, este año ya lo han cambiado, me parece, o hace 2. Todavía era el parquet este, el del David de Bush, me parece, o algo así. ¿Te acuerdas tú? Que estaba Sí que me pintado de que acuerdo, sí. era. Era que tenía como un bosque dibujado, no sé cómo era. Sí, Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Que de cara a el partido Que, era complicado sí, seguirlo. hombre, jugar allí molaba. También me gustó mucho el de Oregon State, que Oregon Ujú, State era una universidad que estaba pues a nuestro nivel, ¿no? Que era una universidad de la Pac-12, de la zona media-baja. mm, Y me gustó que era un pabellón así de estos antiguos, ¿sabes? Que se veía con mucha historia y muy bonito también. Ese también me mm, sorprendió, la verdad. ujú. ¿Y con qué partido te quedas tú, Ramón? Ya por cerrar el tema Arizona State. ¿Un partido de Arizona State que recuerdes? O sea, ya puede ser por una actuación tuya, o porque ganarais, o porque pasara algo raro. ¿Con cuál te quedarías? Hombre, por actuación mía no, porque no tuve ninguna actuación estelar tampoco. A ver, al final yo fui el freshman que más minutos jugó en mi, Sí, en mi año, pero jugaste ya titular sabes un par cómo de va. partidos. Dime. Jugaste titular un par de partidos, Sí, incluso. sí, jugué titular, pero algún par de partidos. Sí, lo que pasa es que, bueno, en esa época estaba en el quinteto, que eran, si no me equivoco, eran todos seniors menos uno o dos. Y yo me acuerdo un partido contra UCLA en casa, Ujú. donde los cinco titulares, cuatro juegan 40 minutos, uno juega 39 y yo juego uno. Ostras. Y nadie más jugó. Sí, sí, eso fue un partido contra UCLA en casa, si no me equivoco. Así que ya ves cómo Ujú. iba un poco, ¿no? O sea, Sí. era un poco de morir con los seniors, ¿no? Pero bueno, eran seniors muy buenos, también tengo que decirte. Pero, Claro, perdón, sonaría tú ¿qué ya me habías, sí. qué me habías preguntado? Que se me ha ido. Ah, un partido que No, recuerde. el partido. Que recordaras que dijeras, guau, este. Un partido que. Mira, no es que yo jugara muy bien ni nada, pero me acuerdo jugar contra San Diego State allí, Uf. que el campo de San Diego State está muy guapo también y además estaba sold out, o sea, estaba a reventar y les ganamos, pero me acuerdo de ese partido porque además jugamos muy bien en equipo y, y ganamos y silenciamos a un pabellón de estos que da gusto, ¿sabes? Dejar en Mm. silencio. Y así que ese partido me moló mucho, la verdad. Y mira que no hice nada del otro mundo, o sea, no sé ni qué hice, Ujú. pero me acuerdo del ambiente más que nada.
Claro, y este fue un tema, Ramón, súper interesante, ¿no? Porque en aquella NCA, ahora se ha vuelto un poco con el tema de que los seniors puedan jugar un año más, la veteranía y demás, pero en aquella NCA sí que es cierto que era la NCA, parece que había pasado una vida de esto, pero era una NCA en la cual el freshman prácticamente se te daba 1, 2 años, incluso 3 años, saliendo desde el banquillo, esperando su oportunidad a que se fuera el veterano y ya subir la NCA más de formar que otra cosa, ¿no? Que al final parece que todo es ya inmediato, jugadores de un año, al año siguiente que cambiamos, tenemos 10 transfers y a veces, pues, en muchos equipos le pasa lo que les pasa. Vale, Ramón, pues creo que nos ha quedado una charla interesante de Arizona State, pero claro, tú acabas un año, ¿no? Y decides no seguir allí, en Tempe, en Arizona. Correcto. Es, ¿Cómo es todo? ¿Cómo era? Dime, Ramón. no, no digo, es que yo no fue en verano, sino que yo empecé la pretemporada el siguiente año con Arizona Mm, State, que hicimos un viaje a Italia, Barcelona y todo. Y cuando jugamos los 3 primeros partidos de pretemporada, jugué muy poco y la verdad es que no me apetecía otra vez, ¿sabes? Ya sé que era sophomore, o sea, que es pues lo que comentas tú, ¿no? Pero la verdad es que simplemente no me apetecía y tampoco le debía nada a nadie, ¿sabes? Entonces, pues dije, ujú, da igual, o sea, me voy porque me apetece y estoy en mi derecho. Entonces, pues ahí cogí y pedí el transfer y ya está. ujú. Claro, y ahora sí que es cierto que está el portal de transfers en el cual el jugador se apunta, le empiezan a llegar ofertas de llamadas. Antiguamente también era así, Sí, sí, era igual. era igual, era igual. Sí, sí. A ver, tenías que esperarte un año, ¿no? Incluso había Eso algunas es. universidades que te llamaban y te pedían que si podías esperarte un año fuera, yendo un año a Yuko, porque ellos no tenían un sitio para ti, pero te querían para el año siguiente. Bueno, yo la verdad es que tuve muchas llamadas en ese transfer portal. Ujú. Sabemos que acabaste en Chattanooga. ¿Alguna otra oferta que te llegara así curiosa o de universidades así que te acuerdes? Sí, sí. A ver, yo tenía programadas 4 visitas. Tenía muy claro que quería ir mid-major, ¿eh? Porque no quería ir a Ujú, jugar minutos. Sí que algún high major me contactó y tal, pero tampoco, no presté mucha atención y yo quería ir a mid-major a jugar, ¿no? A quien realmente me quisiera, porque también algún high major te contacta, me acuerdo que a mí me habló el segundo entrenador de Illinois, ujú, pero también porque en esta época o sea, en ese momento te contactan, pero igual tienen por delante tuya 5 más, ¿sabes? O sea, te contactan pues para tenerte en la recámara. Yo lo que tenía muy claro es que quería ir a un sitio donde me llamaran a mí y me quisieran a mí. Yo tenía una persona de confianza allí en Estados Unidos que él me dijo que yo tenía que ir donde me llamara a mí el head coach, que no me llamara ningún asistente ni nada. Los que te quieren de verdad es el que cuando te llama el head coach. Y tuve 3 universidades que me llamó el head coach. Y esas fueron las 3 universidades, o sea, independientemente de dónde fuera, del estado, de la conferencia, las 3 universidades que me llamó el head coach fue las que yo visité. La ujú. primera que fue Chattanooga, la segunda que fue a la visita era Hofstra, que está en Nueva York, y la tercera era Santa Clara, Uh, de West Coast Conference. ¿Qué pasa? Que la ujú, de Santa Clara ya no la hice porque me quedé tan contento de la primera en Chattanooga que sentía que ya me habían ganado y no quería ir allí a hacerles perder el tiempo. Entonces, ujú. pues ya por eso escogí Chattanooga, que de hecho el entrenador ahora está en South Carolina. Sí, señor, Lamont Paris, Mr. Paris, como le llamamos en el canal, está en South Carolina. Tremendo, tremendo los años que hizo en Chattanooga. También es cierto, Ramón, que Chattanooga es una powerhouse dentro de las OUCON. La gente que nos sigue en el canal sabe que dentro de las mid-majors, dentro de las conferencias, hay equipos que casi todos los años están ahí arriba. No, pues siempre ponemos el ejemplo de Vermont en America East, que siempre la gana y demás. Pero claro, las OUCON siempre Chattanooga, East Tennessee State, Wofford, Furman. Sí, pero Wofford y Furman han sido ahora, ¿eh?
Ahora sí, sí, Es sí. más novedad, pero históricamente, el derbi de verdad, que ya la gente no se acuerda, yo no lo sabía, pero a mí me lo decía la gente de allí, era un Chattanooga Marshall Ujú, de hace muchos años. Marshall antes estaba en la SoCon. claro. Igual que, creo, joder, Stephen Curry estaba en la SoCon. Ujú, Davidson, sí, señor. Stephen Curry jugó en la SoCon, en Davidson, Ujú. correcto. Que esos eran los ¿Cuándo? equipos Exacto, históricos. Davidson, exacto. Marshall Cuando y Chattanooga. Davidson. De hecho, Chattanooga ahora es la que más títulos tiene, creo, de la SoCon. Mm. Y es raro que sí se mantenga, ¿no? Que no haya ido otra vez Major, ¿sabes? Que con el tema del Conference Realignment se van moviendo equipos. Chattanooga es un equipo con cartel y demás para ese, pero de momento yo creo que hace bien quedándose en la SoCon. Claro, llegas a una Chattanooga, allí que realmente cambiaba todo, ¿no? Porque al final, de jugar en Power 5, jugar en Pac-12 a SoCon, ¿se nota tanto el nivel de unos con otros? ¿O realmente no es tanto el cambio brusco? Yo creo que se nota más hoy en día, porque con lo de los Ujú, Nils, pues obviamente sí, hay mucha gente que aunque entienda que por su situación personal sería mejor estar en un mid-major, como le pagan un pastón en el high major, se va al high major, que es muy respetable, ¿eh? Que yo si hubiera estado en esa época ahí y me hubieran ofrecido ese dinero que ofrecen ahora, también lo hubiera hecho. Y tú y yo y cualquiera, o sea, es lo que hay. Luego te lo iba a preguntar, Ramón. Luego Sí, tocamos sí, el tema pero es este. que me voy por las ramas. Nada, nada. No, y sí, sí que depende, mira, te diré, depende de la universidad, se nota. Yo creo que se nota un poquito más cuando vas a algunas universidades, pues que, o sea, no es para hablar nada, no es para hablar mal de nadie, pero para mí es la realidad que viví yo. Se nota un poco más cuando vas a, lo que sé, la SOCON tienes algunas escuelas militares, Ujú, donde yo creo que el nivel es un pelín más bajo y se nota que va más gente, pues que lo que quieren es hacer División uno sí o sí para usarlas como trampolín estas universidades y pues como BMI o Citadel, que eran un poquito más flojitas históricamente, ¿no? mm. Pero por ejemplo, en mi primer año en la SOCON estaba Wofford, que estaba en el ranking, que estuvo rankeada toda la temporada, que tenía a Fletcher McGee, que estuvo aquí en España, Sí, que señor. eran buenísimos, eran absolutamente increíbles. Y de hecho, ganaron a Marquette en la primera ronda. Creo que era Ujú, Marquette que ganaron en la primera ronda del torneo. Y luego perdieron en Kentucky en la ronda de 32. Y porque McGee hizo un 0 de 10 en triples, que es el peor partido de su carrera. sí. Que si no los hubieran ganado también. O sea, era un equipazo. Y contra estos equipos no se notaba tanto, la verdad. Pero contra la otra, o sea, contra la mitad alta sí no se notaba, contra la mitad baja se notaba. Ujú. Claro, una BMI, que curiosamente el entrenador era Dan Earl, el actual entrenador de Chattanooga, y que entre otros, lo he mirado ahora, la verdad que yo no lo recordaba, en aquella BMI de la 18-19 estaba un tal Jake Stephens, que está Correcto. jugando, que luego fue a Chattanooga con Dan Earl, y que está también ha estado por aquí, o sigue estando Hasta en en Obradoiro y ahora España. está, ahora creo que ha ido a Mega, creo. O sea, O Mega, no sí, sé es qué, verdad. se ha ido a Serbia, creo. Mm, Creo que eso al es. equipo este que estaba jugando Champions League, que jugó en el grupo de Murcia, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el equipo. Ahí sí que me pillas, no te voy a mentir. Pero sí, bueno, que al final es eso, ¿no? Claro, es que, claro, justamente llegas a probablemente de los mejores años en cuanto a nivel de la SOCON, que casi siempre son altos. Para la gente que nos sigue, nosotros hacemos un programa que se llama Mid-Majors Extravaganza, que solemos hablar de las Mid-Majors. Entonces, nosotros ubicamos la SOCON para que más o menos entre la 10 y la 15 de conferencias del país, Mi para mí primer está año ahí. era la 9, ¿eh? Mi primer año era la 9. Por Estaba eso, 9. claro, es que la verdad fue esa fue de Fletcher McGee, claro, estaba también Storm Murphy, Chevy Goodwin, o sea, había mucha Kevin Aluma, que luego fue a Virginia Tech con Bayern el entrenador, Y los de pero eran ETSU, equipazos. los de ETSU eran buenísimos también. ETSU tenía un equipazo increíble, increíble. Tío, es que siempre equipo durísimo, súper físico, ¿no? Durísimo. Con Tenía muy buen gente equipo. imponente. Sí, Mm, tenían un par de. Bueno, tenían a Enguesán, que está ahora en sí. Guipúzcoa. No, tenían a. ¿Cómo se llama? Bo Hughes, o no sé cómo. Bueno, O tenían jugadores Hodges, ¿no? buenísimos. O Hodges era. Sí, ese era muy bueno. Y el Williamson era o algo así, un base que ahora después estuvo en Wake Forest, que el entrenador se fue. Bueno, había muy buenos equipos, la verdad. Como te digo, Claro, la mitad de arriba era muy buena y la mitad de abajo no tanto. Y nosotros estamos en vale. la mitad de abajo, ese año. Eso te iba a decir.
en esa East Tennessee State estaba Steve Forbes, actual entrenador de Wake Forest. Claro, vosotros ese primer año, si no recuerdo mal, estoy viendo por aquí, 7-11 en la SOU con 12-20 de récord, con gente interesante, ¿no? Kevin Easley, o sea, había gente importante allí en el equipo, Jerry Johnson y demás. ¿Cómo te notaste tú? Sobre todo porque aquí ya sí que juegas mucho más. Sí, fue una temporada de menos a más. Claro, llevas un año sin bueno, un año, llevas 2 años sin jugar, porque el primer año en Dos. Arizona State tampoco se hubiera jugado mucho. Y los primeros partidos me sentí súper raro, súper raro. Me cansaba muy rápido, el básquet, me iba todo muy rápido. Y a la segunda mitad de la temporada, ya pues hice la temporada increciendo. Al final terminé muy bien. Pero fue raro, Ujú. fue raro. Claro, después de tanto tiempo cuesta. Claro. ¿Y cómo es Lamont Paris como coach, ¿no? Porque sí que es cierto que yo lo que recuerdo es que era un equipo, no se jugaba tan rápido, ¿no? En Chattanooga, lo que yo recuerdo de Mr. Paris en Chattanooga, equipo también físico, o sea, quitando a Wofford, que yo creo que era lo raro en la conferencia, y BMI, el resto era una conferencia de jugar más lento, más físico, más defensivo. ¿Cómo recuerdas tú a Mr. Paris como entrenador? Yo creo que es el entrenador que más, de los tres entrenadores que más cariño les guardo. De hecho, hablé con él la semana pasada, seguimos en contacto y pues Ujú, hablamos de cómo nos va la vida y tal. Y él era un profesor, no era una persona que ni que gritara mucho, ni que echara muchas broncas. Que cuando tenía que echarlas, las echaba, obvio, que eso es como tiene que ser. Pero era un profesor y siempre le preguntabas algo y, ¿sabes que hay entrenadores que pues yo que sé, le preguntas algo que no entiendes y dices, no, pues échale huevos, ¿sabes? Pues él no, él nunca te decía échale huevos, él te decía lo que pensaba y lo que tal, y te daba un consejo de verdad. Y es un entrenador que, ya te digo, que le guardo mucho cariño y que todavía estoy en contacto con él. ujú. Y al año siguiente, en la 19-20, mm, llegáis a ganar 20 partidos, ¿no? Ujú. 20-13 de récord, 18 en la Falcon, pero al final se quedó la sensación un poco rara Bueno, también, ¿no? perdimos en el último segundo en las semifinales de la SoCon, así que estuvimos a un segundo de Por, meternos en la final. por eso Pero te digo bueno, que teniendo, la pero sensación. la sensación no era mala, porque teniendo en cuenta de cómo veníamos el año anterior, había habido ya, pues claramente un crecimiento. Yo, de hecho, cuando ficho en la SoCon, cuando hago la visita a Chattanooga, claro, al coach Paris le ficharon el mismo verano, porque el entrenador que tenían de antes se fue de la universidad, no me acuerdo porque, bueno, no sé si había ganado la conferencia o tal, y en verano le llegó una oferta de no sé qué equipo y creo que, o sea, no me, Matt McCall, da igual, Massachusetts, me parece. Massachusetts, esto es, le llegó la oferta de allí y se fue a Massachusetts. Y claro, y eso fue en verano, en pleno verano, donde ya todos los equipos Mm, están haciendo lo que te digo yo, de entrenar, tal. Y él llegó y tenía dos o tres jugadores que se habían quedado del antiguo entrenador, porque el otro entrenador se llevó a muchos, o los que eran seniors se fueron, y se encontró con todo el mundo que ya había hecho sus equipos, él con dos o tres jugadores y teniendo que fichar de donde pudiera. Entonces hizo el equipo que pudo. Creo que el equipo, el año que yo estaba haciendo el sit out, que estaba fuera, quedó último de la SoCon. ujú, Y pues al año siguiente ya se quedamos por la tabla media y el año siguiente tabla media y llegamos a las semis de conferencia. O sea, ya en 3 años pues era un crecimiento lento, pero exponencial. Y creo que a los 2 años ya consiguió ganar la SoCon, así que fue mm, de abajo para arriba, pero lo hizo muy bien y a su ritmo y bien, hizo las cosas bien. ujú. Y aquí sí que tú ya sí que jugaste muchísimo, que es al final a lo que ibas allí. Sobre todo el segundo año, ya en cuanto a números, mejorando el primero, que también fue bueno, el segundo fue muy bueno también, más de 25 minutos por partido, más o menos. Claro,
un partido que me digas, buah, Nacho, pues en Chattanooga recuerdo este, por lo que fuera. Pues yo recuerdo, O buah, habrá recuerdo, varios, me imagino, ¿no? sí, sí, hay varios, pero yo recuerdo mucho el último partido que jugamos, es que son dos que fueron encadenados. El último partido de la temporada regular, antes de ir al torneo, que fue contra UNCG en casa, que UNCG era de los top, de los favoritos a ganar la Mm, conferencia, ¿no? Que estaba el James Dickey de pivot, Francis Alonso y Isaiah Miller ya. de uno y de dos, que eran, no sé si el segundo mejor equipo de la liga. Y el Ujú, último partido que jugamos en nuestra casa de la Senior Night de algunos compañeros míos y tal, les ganamos y de poco, de uno o dos. Y me acuerdo que yo hice un muy buen partido y había mucha gente en las gradas y ese fue un partido que recuerdo muy bien. Y el siguiente partido nos volvimos a cruzar con ellos en cuartos de final de la conferencia, que ellos eran ujú. favoritos también de calle para llegar a la final, los semis siendo pesimistas. Y en cuartos de final les hicimos el upset, pero además los ganamos bien, sólidos. Y yo también hice un partidazo y es otro partido que recuerdo con mucho cariño. Claro, claro, cómo era ver a Francis, ¿no? Porque al final, dos españoles en mid-majors, en medio de la Soccer, en un Éramos, partido. éramos Es tres, que éramos tres españoles, porque estaba también Rubén Guerrero en Sanford. estaba Rubén en Sanford, es verdad, fue el año de Rubén, es verdad que tuvimos, es verdad que entrevisté a Rubén el año pasado Ujú. también, es verdad. Es verdad. Claro, ¿cómo eran esos duelos con los españoles allí? Ese fue ¿Tenías mi relación primer tú con año en ellos? Chattanooga. Mi primer año en Chattanooga éramos los tres españoles. Mi segundo año, Rubén ya se había graduado, creo. Pero no sé, fue raro. A ver, yo conocí a Francis, no había conocido nunca a Rubén antes, Ujú, pero bien, bien. A ver, con mucha naturalidad. Al final, pues nos saludamos y después a jugar el uno contra el otro y poco más. ujú, eso es. Y luego ya, después de esto, a Pro, ¿no? Que la verdad que te, yo te voy a decir, te ha ido bien, no sé qué pensarás tú después de todo eso, porque al final no todos llegan a jugar al alto nivel. Has estado en ACB, en Primera Fed, eh, valorando todo a nivel global, Ramón. Bueno, o sea, te quedaba un año más por jugar, puede ser, pero decides ya hacerte Dos porque pro. el año de COVID, el mío, podría Bueno, haber jugado exacto. dos más. Pero me quedaba un año más, que también te digo que yo hablo con mi agente y me dice, Ramón, si hubiera habido Nil, vamos, hubieras jugado los 2 años 100%, ¿sabes? Porque hubieras ganado más dinero en esos 2 años que en lo que llevas aquí en España de carrera y es así. Pero bueno, en esa época, como mi objetivo era volver a España y bueno, volver a Alep, igualmente, aunque hubiera jugado un año más o 2 años más, aunque fuera en Chattanooga o en otro sitio, el camino hubiera sido igual, simplemente lo hubiera hecho un poco más tarde. Entonces, tampoco me valía mucho la pena quedarme. Y tenía ganas de volver a España. Ya vaya 4 años ahí en Estados Unidos y tenía ganas de volver aquí y por eso lo decidí. Aunque tuve alguna oferta que otra para quedarme en Estados Unidos o para quedarme en Chattanooga, obviamente. Pero bueno, al final decidí empezar ya mi carrera profesional porque tampoco dura mucho y esto se acaba. ¿Qué es lo que más echaste de menos de España en esos 4 años de tu casa, sobre todo en esos 4 años en Estados Unidos? Eché mucho de menos la comida de aquí, porque la comida de Estados Unidos, a ver, está bien si vas una semana, ¿sabes? Pero llega un momento que... Mira, mi primer año en Arizona State, cuando volví, el primer día que volví, nos fuimos con mis padres a comer a un restaurante y me pedí una escalivada. Cuidado, ¿eh? O sea, la primera comida que me pedí al regresar a España fue una escalivada, pero simplemente pues por sentir, ¿no? El frescor de la verdura Ujú, y de algo que no esté procesado. Eché de menos la comida, pero lo que más eché de menos es pues los amigos y poder, sobre todo en mi primer año, poder comunicarme en mi lengua materna, ¿no? Es mm, que al principio es complicado porque, joder, vas allí y yo hablaba el inglés pues normal, pues para defenderme y ya está. Y al principio fue muy difícil porque sí que puedes hablar con todo el mundo,
pero no puedes transmitir el mismo mensaje que si lo hicieras en español, ¿no? Tampoco tienes la Mm, misma personalidad, cambias tú un poco también porque no puedes comunicarte igual con la gente. Y es un poco depresivo al principio. ujú. ¿Y qué consejo le darías tú, Ramón? Ya me lo has dicho casi, ¿no? A los chavales, tanto españoles, europeos y demás, que van allí, ¿qué consejo le darías tú que has vivido todo aquello? Mi consejo es que cuando vayas, y no solo para ellos, sino para cualquier persona que se vaya a vivir a otro país, tienes que ir allí pues con la mente abierta para adaptarte a las costumbres de esa gente y intentar entenderlas como si las estuvieras aprendiendo desde cero, como si no tuvieras tú las tuyas. Porque muchas veces vas allí y ves cómo los americanos o gente de otros países hace las cosas diferentes y no te das cuenta y empiezas diciendo, no, o es que aquí en España se hace mejor, o en España no sé qué, o tal, tal. Y lo único que haces es encerrarte en tu espacio y amargarte, ¿no? Y lo que hay que hacer es ir allí y embrace su cultura, ¿sabes? Y entonces ahí vas a ver las cosas mejor. Ujú. ¿Volverías a hacer la experiencia de irte a Estados Unidos a estudiar y Sí, a pero jugar al allí? revés, sí, pero al revés, ya te lo he dicho. Es que al principio la primera universidad que me llamó era Marist College, que Sí. es una universidad pequeñita, una low major, y al final después me llamó UAB, la de Alabama at Birmingham, Ujú. y al final mi decisión final fue entre Hawái y Arizona State. Y yo creo que tuve que haber ido a Hawái para empezar mi carrera. A la Tuve Pink que haber ido West. allí. Lo que pasa es que yo decía, buah, es que irme a Hawái, que está no sé cuántas horas, tal. Después también te pintan Arizona State como una universidad muy guapa, high major. Y yo desde mi desconocimiento, pues elegí, ¿no? Pero con toda la información que tengo ahora, yo hubiera empezado por ahí, por Hawái. Además, ahora es el futuro, ¿no? En plan de que tú empiezas un añito, 2 años buenos de mid-major y el dinero nil está en la mesa 100%, 100% y te lo llevas de una Power Yo es Five. que es el consejo que les daría a los españoles. A ver, obviamente hay jugadores que tienen un talentazo y como el jugador el lituano del Barça que ahora lo ha petado en Illinois. Te Claro, Puigcercel. si eres un jugador de este nivel, pues adelante, ¿sabes? Pero, por ejemplo, en mi caso, claro, como ahora cada vez van más jugadores, pues supongo que habrá también muchos casos como el mío, ¿no? De jugadores que igual necesitan un pelín más de tiempo para seguir desarrollándose. Y mi consejo también sería ese, ¿no? No motivarse al principio intentando hacer tal, porque ya simplemente lo que vas a conseguir es amargarte un año de tu vida y en esa época que es muy bonita para terminar luego en mid-major, cuando yo creo que tendría que ser al revés, ¿no? Hacer mid-major y luego high major si, en caso de que te llegue la oportunidad. Ujú. Pues muy bien, Ramón. Creo que lo vamos a dejar aquí. 38 minutitos llevamos. Sabes que me podía tirar de hablar contigo un Perfecto, buen no, rato. se me ha pasado volando. Sí, mil gracias por pasarte por el canal. A vosotros por contactar. ¿Sigues la liga en general estando aquí? Sigo a mis dos equipos. O sea, sigo la Ujú, liga en Chattanooga y Arizona State. ujú. Eso Y es también mucho. sigo un poco a los españoles, lo que van haciendo. No lo hemos tocado el tema, ¿no? Del vínculo que se crea con la universidad en la que estás, ¿no? Que a veces también pasa un poco desapercibido, pero es súper importante para la gente que está allí. Sí, sí, a ver, en mi caso el vínculo es mucho más fuerte con Chattanooga que con Arizona State, pero Mm. bueno, aún así los sigo. Pero en Chattanooga sí que por la mañana cuando me levanto y sé que han jugado, pues abro la página web de ESPN y miro el resultado a ver qué han hecho. Sí, porque los partidos lo tenemos complicado, lo tenemos complicado, lo tenemos Bueno, complicado, ¿eh? y también South Carolina por Coach Paris. Con el Coach Paris. No, que tuvo un buen año, ¿eh? El primer año de él, que hizo Madness allí. Este, Sí, este pero porque el segundo. primer año se trajo a muchos seniors de la SoCon, Mm, a muchos seniors de su equipo, contra los que había jugado, y montó un equipito muy, muy chulo.
Y este año, bueno, hablé con él, ¿no? Y les ha costado que tenían jugadores así más jóvenes, lo que sea, pero bueno, hablé con él y cara al año que viene habían fichado bien y tenía ganas de que empezara ya lo bueno. Ujú. Pues Ramón, mil gracias por pasarte por aquí. La verdad que en ese DeLorean que es para mí coger y irme al pasado, a un par de años en los cuales vosotros erais los jugadores españoles a los cuales pues era raro, pero hablábamos de decir, joder, mira, un español jugando, dos españoles jugando en el torneo de la SOCON, o sea que bueno, hace tanto tiempo que no era tan conocido, ¿no? El tema de las conferencias aquí incluso y demás, aunque yo creo que por desgracia todavía sigue siendo un poco una incógnita y es un tema que tenemos que, sobre todo en nuestro canal, que damos pie a todas las universidades, a todos los equipos. Una cosa en el debe que tenemos es dar a conocer mejor las OCON. Yo siempre me lo propongo, no te voy a mentir. O sea, yo tengo mi rutina de las 10 conferencias principales. Y luego dice, vale, mid ellos, la Missouri Valley, por lo que representa evidentemente, y luego la SOCON. Lo que pasa es que nunca tengo tiempo, sobre todo no tengo medios para ver los partidos, por lo menos legales. Entonces, ese Sí, es sí, el problema. eso era el problema que tenían mis padres. Claro, en Arizona State sí querían todos los partidos, pero Chattanooga, como no había lo de las VPNs y no sé qué, Mm, o igual ellos lo desconocían, yo también no tenía ni idea, en esa época, y no veían ni uno, no podían ver ni un partido mm, mío. Se los mandaba eso luego es. yo, se los le decía a mi asistente, oye, mándame el partido, y se lo mando a mis padres y lo veían luego en diferido. Eso es. Eso es. Así que nada, mil gracias Raúl por pasarte por el canal. Ya sabéis, la gente que nos sigue en el canal, acabamos de empezar la tercera temporada. Seguiremos con más charlas de jugadores que están o han estado en la NCAA. Seguiremos hablando del coaching carousel, seguiremos hablando del transfer portal. Hablaremos de todo lo que se viene en la temporada. Ya sabéis, darle me gusta si os interesa el contenido, compartirlo, sobre todo retuitear. Y si podemos conseguir algún partido de Ramón por YouTube en Chattanooga, voy a buscarlo a ver si los ponemos y lo ponemos en la descripción del vídeo porque irte a esa SoCon de aquellos años molaba mucho y estoy seguro que una vez descubráis la SoCon, vais a querer el año que viene sí o sí ver más partidos. Así que nada, Una liga gracias por todo, estupenda Ramón. para los españoles que quieran ir ahí, para empezar, ¿eh? Para empezar es la hostia, Es- increíble. Yo, Ramón, lo digo mucho en los vídeos, ¿eh? O sea, yo soy pro SoCon también. Y a ver si tenemos a más españoles allí. Lo dicho, gracias por todo, Ramón. Mil gracias, que te vaya todo muy bien en CBT Zona. A ver si cómo acaba el año. Muchas gracias. Y nada, seguir disfrutando del Call of Duty y sobre todo el contenido que seguimos. Y seguimos subiendo. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.